Ay, antes tienen que recordarse, siempre me olvido yo. Bien, ahora Profe, sí, ¿tomó asistencia? sí, Porque yo entré y ya había empezado la clase. No sé sí, si me anotó a mí. sí, no te preocupes que ya después te coloco. Bueno, volvemos. Decíamos, ¿no? Que empezó a usar, ¿no? Y aquí nacen las estadísticas que van a ayudar mucho a la epidemiología. ¿Por qué? Porque nos van a decir cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, etcétera, etcétera. Todos estos datos nos van a ayudar para ver también por qué se mueren, ¿no? Cuáles son las enfermedades que los enferman, y van a tener por qué se van a morir. Bien, después tenemos, hay estudios epidemiológicos que se fueron haciendo. Acá tenemos, John Snow no era un representante de la salud, sino que era un estadista. Y este señor, que es el padre de la epidemiología de campo, ¿qué es lo que hace? Observa, bien, en una epidemia que hay de cólera en la ciudad de Londres, nos dice que vio que había brotes de cólera y para descubrir la causa, lo que hace él es observar que todas las personas que bebían de ese pozo, ¿no? Bebían el agua, se enfermaban y morían. Entonces, con esto, ¿no? Pudo descubrir que el problema estaba en el agua. O sea, Profe, una pregunta. sí, ¿A qué hace referencia de campo? de campo porque él observando en el lugar, a eso, eso quiere decir de campo, porque yo puedo por conclusión decir, sucede tal cosa por los datos que tengo, pero este señor lo que hace es, estando en el lugar, observaba que la gente que iba a buscar agua a ese pozo era la que se enfermaba y la gente que tomaba de otro pozo no se enfermaba. ¿Ya? Campo quiere decir en el lugar donde está ocurriendo el problema, ahí yo estoy observando y estoy viendo. ¿Se entiende? Ok, ¿Bien? sí. Bueno, y acá podemos ver también, chicos, que cada definición va a estar influenciada por su época. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a tener distintas realidades. Imagínense en ese tiempo, cuando ocurrió esta epidemia de cólera, bueno, eh, la gente iba a buscar agua a los pozos, no era que tenían el agua corriente y abría la canilla como hacemos nosotros y tenían el agua, no. Bien, entonces van a haber distintas evoluciones y los problemas o los factores también van a ser distintos. Las determinantes de riesgo van a ser distintas. En esa época fue el problema del agua. Ahora a lo mejor lo que podemos tener es que alguien esté contaminando el río de donde sacamos el agua. Bien, ¿por qué? Porque no llega directamente a casa. Bien. ¿Para qué nos va a servir la epidemiología? ¿Qué campos, ¿no?, de estudios va a tener? Bueno, nos sirve para análisis de situación, nos sirve para vigilar, ¿ya?, esta vigilancia epidemiológica. Esto quiere decir que yo voy a estar atento a cuáles son las enfermedades que van apareciendo. Por ejemplo, ahora estamos atentos a cuál es el problema que estamos teniendo. ¿Cuánto a salud, decís vos? En cuanto a La, salud, ¿sí? la del mono, esta que estás La hablando, del no sé si era mono. una viruela o... La viruela del mono, ¿ya? Así Sí. como tuvimos el problema de la pandemia antes con el COVID, bueno, ahora estamos muy atentos a qué va a pasar con esta viruela del mono, ¿no? Que hay una alerta, bien, una alerta mundial porque se ha ido propagando en diversos lugares. Bien, eso se llama vigilancia epidemiológica. Lo mismo que cuando aparece una enfermedad, ¿no? El enfermero o el médico debe notificarla. Por ejemplo, aparece un niño con sarampión, yo debo notificar. Y esa familia, ese niño queda, ¿no?, controlado, se hace un seguimiento.
porque hay que controlar las personas de su entorno para que no se vaya propagando. ¿Bien? Evalúa tecnologías, la epidemiología también nos sirve para la investigación. Bien, así que vean cuántos campos podemos usar la epidemiología. Bien, también las usamos para los individuos y las personas y las colectividades que necesitan estar informados con respecto a la situación de salud, como lo están haciendo ahora con esta famosa viruela del mono. Otro grupo, ¿no?, de uso se refiere a todo este conocimiento y difusión de cuáles son las determinantes y las causas, ¿no?, para que la comunidad pueda enfrentar. ¿Cómo nos pasó, por ejemplo, se acuerdan, cuando empezó la pandemia no sabíamos cómo teníamos que comportarnos? Después empezamos a descubrir que si usábamos barbijo, nos lavábamos las manos, nos tapábamos la boca, o sea, nos cubríamos con el codo cuando estornudábamos, etcétera, íbamos a poder librarnos de contagiarnos. Bien. Y también hay otro grupo de uso de epidemiología que se refiere a estas tareas de evaluación de las políticas, o sea, ¿está funcionando esto que estamos haciendo? ¿Esta estrategia es la adecuada? ¿Estas tecnologías y estas acciones que estamos usando nos ayudan a modificar la situación de la enfermedad? ¿No? Todas estas cosas nos las vamos preguntando y vamos haciendo para ver cómo funciona. Los principales usos que tenemos de la epidemiología en salud pública es identificar la historia natural de las enfermedades. ¿Bien? Cómo empiezan, dónde se desarrollan, qué es lo que hacen, ¿no? Cómo se distribuyen, cuál es la frecuencia y las tendencias de las enfermedades en las poblaciones. Vamos a identificar la etiología, o sea, cuál es el germen que produce esta enfermedad y cuáles son los factores de riesgo para la aparición y el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Vamos a identificar y a explicar cómo esta se transmite y cómo se va a diseminar. O sea, vamos a tener que tener información de cómo esta va a influenciar en la comunidad. Bien, la magnitud y la vulnerabilidad y formas de control para los problemas de salud. Vamos a evaluar la eficacia y la efectividad de todas las intervenciones, ¿no? Y también de la tecnología que se usa, del diseño y la ejecución de los programas y de estos servicios de salud. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí. Sí, profe. Seguimos entonces. Bien, entonces como uso, ¿no?, es para descripción del estado de salud de las poblaciones. ¿Qué es lo que que causa la enfermedad? ¿Y qué es lo que va a pasar conmigo? O sea, ¿cómo me voy a enfermar? Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se contamina, cómo se va a enfermar, cuáles son los síntomas que va a tener, ¿bien? Y cuál es la efectividad de los tratamientos y la eficiencia de los servicios sanitarios. Esto lo vamos a descubrir con los tratamientos que vamos haciendo, si son efectivos o no son efectivos. ¿Bien? Bueno, ¿por qué tiene importancia? Porque nos da información de salud, nos da un complemento para las ciencias médicas. O sea, nosotros sabemos que tal cosa nos va a enfermar o tal cosa nos va a ayudar a prevenir. Por ejemplo, el control de la madre embarazada, del niño sano, el vacunarnos, el que tengan educación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas van a ayudar. ¿Por qué? Porque las personas van a tener un mayor conocimiento. ¿Bien? Y también para evaluar las terapias y las acciones que tenemos como prevención. Bien. Pregunta. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando claro? Sé que es mucha información, chicos, pero bueno, hay que irlo leyendo con calma, sin asustarse de que es mucho. ¿Bien?
No, profe, se entendió bastante bien. Bueno, esperemos lo mismo cuando tengan el examen. Bien, Profe, estas presentaciones que hace usted están subidas a la plataforma, ¿no? están en la plataforma, sí. Y si no estuvieran chicos, me avisan, porque no, pero yo las subí para que ustedes tengan la información, las tienen en PDF. ¿Bien? Bueno, Buenísimo, profe, Bueno, gracias. profe. sí. Vamos a ir descansando un poquito y así voy revisando. Rogel, no, hoy no apareció. Bueno. ¿Y Valdés? Sí. ¿Estás por ahí o te fuiste? Acá estoy, profe, no podía prender el micrófono. Sí, está bien. Bueno, ahí estamos con la asistencia completa. Bien, vamos a seguir con la segunda parte de esta. Bien. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, esto sería la segunda parte. Esta segunda parte que nos va a hablar de los estudios y del método en epidemiología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir comparando, ¿no?, la frecuencia con que sucede un fenómeno en la población, por ejemplo, en relación a qué tiempo, a qué lugar, a qué personas va a afectar más, supongamos, la enfermedad. Bien. Luego, estas etapas que tiene este método, primero vamos a observar, ¿no? Aparece una enfermedad, hay la observación. Se hace una hipótesis y después esta hipótesis se verifica. ¿Está sucediendo, no está sucediendo? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Bien? Entonces, estas etapas, tenerlas en cuenta: observación, hipótesis y verificación, que serían para los métodos de investigación. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una epidemiología que es descriptiva, ya su palabra lo dice. Vamos a describir lo que está sucediendo. Bien, luego tenemos una epidemiología que es analítica y observacional. Nosotros vamos a observar y vamos a analizar lo que está sucediendo. Y luego tenemos una epidemiología que es analítica y experimental. En esta, chicos, nosotros vamos a intervenir. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a probar, por ejemplo, vamos a probar medicamentos, vacunas, o vamos a hacer una comparación a la que le doy este medicamento y a quien no le doy este medicamento. ¿Bien? Entonces, esta es experimental. Tenemos descriptiva, analítica, observacional y experimental. Bien, en la descriptiva nosotros vamos a hacer una hipótesis, ¿bien? Y vamos a dividir la población en subgrupos, en aquellos que desarrollan la enfermedad o que la hacen con más frecuencia, ¿no? Y cómo son las diferentes características, dónde se localiza o dónde es más frecuente, etc. Y siempre van a jugar estas variables: tiempo, lugar y persona. Estas siempre las vamos a tener que tener presente, ¿bien? En la analítica observacional, nosotros vamos a comprobar si esta hipótesis que hicimos, ¿no?, la podemos comprobar o la rechazamos, ¿bien? Porque con la observación y el análisis vamos a ver la comparación de dos grupos y mediante la observación vamos a analizar si existe o no ocurrencia de una enfermedad o la exposición determinada, ¿bien?, de las personas o de los grupos que estamos estudiando. Entonces, a través de la observación y del análisis vamos a rechazar o a aceptar la hipótesis que antes se había dado. Bien. Después, en la
analítica experimental, bueno, aquí también vamos a ver esta comparación, ¿no? O rechazo de una hipótesis que va a ser más rigurosa, porque aquí vamos a utilizar grupos de comparación, ¿bien? Vamos a tener, el investigador no solo va a observar, sino que va a analizar los datos y va a intervenir activamente. Vamos a intervenir en el manejo y en el control de la exposición, ¿ya? De las personas o de los grupos que estamos estudiando. Vamos a especificar las condiciones del estudio que hacemos, vamos a seleccionar los grupos, cómo los vamos a tratar, ¿no? Vamos a decir, bueno, vamos a tener un grupo, supongamos, de varones de tal edad, de mujeres de tal edad, o de niños de tal edad, o de cierto sector social, ¿bien? Vamos a ver la naturaleza de las intervenciones que vamos a hacer y cómo va a ser el manejo de los pacientes durante este seguimiento. Y vamos a controlar, ¿no?, el proceso de investigación, que vamos a ir también modificando. Por ejemplo, si encontramos que no dio resultado, vamos a hacer modificaciones en lo que vamos analizando. Bueno, los tipos de estudio nos va a presentar, ¿no?, el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, vamos a mirar una secuencia temporal, cuáles son las finalidades del estudio y el control también sobre los factores. Estos son los criterios que vamos a tener, ¿bien? Y la secuencia temporal vamos a hacer transversales, o sea, vamos a estudiar sobre las unidades de observación en un momento dado, o sea, la prevalencia de una enfermedad, por ejemplo. ¿Bien? Y los longitudinales, que son estudios en los que existe un lapso de tiempo entre variables que se pueden establecer. Entonces tenemos estudios longitudinales que pueden ser prospectivos, ¿no? Son aquellos cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados, de forma que los datos que se recogen van sucediendo, ¿ah? Y tenemos retrospectivos, que el diseño es posterior a los hechos. Por ejemplo, nosotros ahora podemos hacer uno retrospectivo en que podemos mirar hacia atrás y decir, en la pandemia pasó esto, hicimos esto, se aplicó esto, etc. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya pasó. Miramos hacia atrás. ¿Bien? En los longitudinales tenemos este prospectivo, que estamos en medio, ¿no? Está la exposición y nosotros vamos viendo cómo se desarrolla este evento. Bien, estamos mirándolo. El investigador comienza la investigación definiendo los grupos de estudio antes de que se produzca el evento. O sea, nosotros tenemos un grupo, lo seleccionamos y vamos a ver qué va a pasar cuando el problema de salud se inicie. Bien. Y los longitudinales o retrospectivos, ¿no? El investigador va a mirar hacia atrás, o sea, ya hubo la exposición, sucedió el evento, nosotros estamos mirando hacia atrás. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Bien, entonces nosotros vamos a iniciar nuestra investigación y vamos a definir estos grupos, ¿no?, después que ha ocurrido ya el evento. Como les decía, ahora nosotros podemos mirar hacia atrás y decir cómo fue la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades del estudio? Bueno, los descriptivos no van enfocados a buscar relaciones causa-efecto, sino que son datos que utilizamos y describimos lo que pasó y se pueden utilizar para elaborar una hipótesis. Los analíticos son estudios que evalúan relaciones causa-efecto, o sea, vamos a analizar lo que se produjo, qué es lo que pasó, cuál es su efecto, y los vamos a utilizar para comprobar o refutar una hipótesis. Bien. Luego tenemos el control sobre los factores de estudio, que vamos a hacer la observación, bien, vamos en los estudios, el factor de estudio no va a estar asignado o controlado, sino que solo vamos a observar, no vamos a hacer nada. Bien, en cambio en los experimentales sí vamos a intervenir, vamos a controlarlos, por decir así, y vamos a ir probando diversas cosas que vamos a aplicar en el estudio. Bien, nosotros también cuando hacemos una medición de epidemiología, ¿no?,
y se investiga a la salud de una población, se proponen algunas o varias explicaciones hipotéticas que posteriormente las vamos a ser sometidas o sea, a ver empíricamente si son o no son. Y esto, ¿no?, también se hace con los conceptos de variable y de medición. Vamos a tener un dato que es una representación simbólica. Por ejemplo, cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, etcétera. Podemos tener numérica, alfabética, etcétera. O de un atributo de una persona, de un objeto, de una institución. Y la información va a ser el conjunto de datos que vamos a tener como el fenómeno o una determinada situación. Acá vamos a tener cifras absolutas, ¿no?, que van a tener una utilidad para asignar recursos. Nosotros sabemos que tantas personas se enferman en invierno, vamos a tener, ¿no?, por ejemplo, tantas vacunas, o tenemos tantas personas en nuestro barrio para vacunar, bueno, tenemos tantas vacunas. Son tantas las personas que se enferman, vamos a tener tantos medicamentos para los problemas bronquiales. ¿Bien? Para eso nos ayudan las cifras. Y así podemos efectuar comparaciones, ¿bien? Que no siempre todo va a ser exacto, va a tener limitaciones. Por ejemplo, podemos decir número de personas expuestas al plomo, número de mujeres y de hombres afectados por cáncer de páncreas, número de accidentes ocupacionales, etc. Vamos a tener frecuencias relativas, por ejemplo, la razón, la proporción y la tasa. Esto, ¿no?, son cocientes, o sea, vamos a sacar la diferencia, vamos a hacer una división y vamos a ver cómo van a influir en la población. Acá tenemos, por ejemplo, la razón, un cociente entre dos números, vamos a comparar, ¿no? En un salón hay 8 niños y 16 niños, y decimos que por cada 8 varones hay 16 mujeres. Aquí estamos realizando una comparación, ¿bien? O sea, 2 es el número de niñas, que es el doble del número de niños. Estos son algunos cálculos que se pueden hacer. Bien, esto, ¿no?, es lo que dejo de compartir. Tenemos, y después yo les voy a pedir que vayan leyendo en los apuntes, y así la próxima semana, la próxima clase, podemos empezar a ver algunos ejercicios de cálculo, bien, por ejemplo, las tasas y alguna razón, alguna proporción, para que tengan idea de cómo estas se realizan. ¿Preguntas? No, yo no, profe. ¿No? Ah, sí, profe, tengo una duda, Sí, rapidita nomás. Anduve leyendo en estos días los PowerPoint que había subido. sí. ¿Puede ser que en el primer PowerPoint, que tiene 57 páginas, repite todo lo que subió, o sea, lo que mostró ahora en el segundo PowerPoint? O sea, están los dos subidos, pero en el primero está todo lo que también se repite en el segundo. Y tener su... Puede ser que en uno está completo, que no lo dividí. Acá los dividí para poder dar la explicación en sí. Ok. Bueno, y cualquier cosa, chicos, de lo que lean. Yo que les pido el PowerPoint es como un resumen para poder ir viendo lo que tenemos en la plataforma, pero lean la unidad bibliográfica y desde ahí saquen sus preguntas, ¿no?, para que si surgen dudas la podamos explicar en la clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, Buenísimo, profe. Ok, profe. bueno, chicos, vamos a quedar hasta acá, así tienen un tiempito para respirar. Bueno, Genial, profe. Muchas Bueno, gracias. profe, gracias. Chao, gracias. profe. Chao. Gracias, profe.